Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto volvernos a encontrar ahora en una serie temática de Encuentros con las Filosofías. Una serie temática propone acercamientos específicos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados para propiciar diálogos con otros saberes, sentimientos y conocimientos u otros territorios de pensamiento. Esta vez llevamos adelante la serie temática Filosofía Práctica, propuesta por el colectivo Amautai. El colectivo Amautai, conformado por filósofos y filósofas que colaboran en conjunto para fomentar la filosofía en la sociedad latinoamericana, su objetivo principal es acercar los temas de debate filosófico a audiencias más amplias y desean desafiar la rigidez de las fronteras que a menudo impone la filosofía académica. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Con nuestro agradecimiento damos una cálida bienvenida al invitado de esta semana, William Connelly, estudiante de la carrera de Filosofía en la Universidad Politécnica Salesiana, sede Ecuador, con William Connelly como parte del colectivo Amautai. Dentro de la serie temática Filosofía Práctica, conversaremos acerca de la soledad. Bienvenido, William. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar aquí y muchas gracias por abrir un espacio, ¿no? Para poder hablar sobre la filosofía y lo que hacemos como colectivo. Para iniciar la conversación acerca de la soledad, preguntamos a William, ¿cómo se comprende la soledad? Listo, muy bien. En la actualidad, o podemos ver comúnmente que la gente comprende la soledad como una instancia que hay que evitar, ¿no? A veces la gente entiende que la soledad puede ser depresiva, puede ser un medio por el cual uno se llegue a sentir mal con lo que está haciendo en su vida, en su día a día. Pero sin embargo, algo importante de la soledad es que es un reencuentro con uno mismo. Y si retomamos, por ejemplo, el principio de la filosofía práctica, es justamente la posibilidad de reencontrarse con uno mismo. Entonces, la soledad, desde esta perspectiva, no es más que un medio para encontrarse con uno mismo. Viene el problema cuando en la soledad nos encontramos frente a esos pensamientos, frente a esas ideas o frente a esas actitudes que a veces ni nosotros mismos soportamos de nosotros. Entonces, desde la perspectiva de Sartre, se podría decir que cuando uno se siente mal, cuando está solo, es porque está en mala compañía. Y aquí viene una clara distinción, ¿no? Entre lo que es estar solo y sentirse solo. Entonces, me parece que esa distinción abarcaría también la diferencia, la distinción entre soledad y aislamiento. Claro, por ejemplo, la distinción que al menos nosotros hacemos entre sentirse solo y estar solo, por ejemplo, uno puede sentirse solo incluso en medio de una multitud. Entonces, no necesariamente implica la ausencia física del otro. E incluso cuando no hay la presencia del otro, nos sentimos solos, es porque justamente no sabemos sobrellevar, digamos,
ese espacio que tenemos para nosotros mismos. Entonces, la actitud que nosotros buscamos es saber estar solos, es decir, saber habitar ese espacio. Y Schopenhauer mencionaba que las cualidades internas son fundamentales para el bienestar del individuo. Por lo tanto, la soledad es un medio por el cual podemos desarrollar estas cualidades internas. Y uno se siente solo justamente cuando no encuentra esas cualidades y no las puede desarrollar. Entonces, desde mi perspectiva, consideramos que también la educación juega un papel fundamental, ¿no? En esto para que el individuo descubra sus propias cualidades y las pueda desarrollar. Bien, William. En vista de que los seres humanos somos seres sociales, ¿cómo comprender la importancia de la soledad? Bueno, eso de lo que somos seres sociales es cierto, ¿no? Hasta cierto punto, porque conforme vamos avanzando en edad, la gente tiende a volverse un poco más solitaria. No necesariamente porque así lo desea. Puede que, por ejemplo, los fines de semana ya no tiene la misma energía para salir con sus amigos, con sus compañeros, y decide quedarse en su casa descansando, leyendo un libro o alguna otra actividad. Entonces, llega un punto en el que la socialización exige tanto del individuo que el individuo llega a perderse a sí mismo. Entonces, lo que intentamos destacar no es que el individuo tiene que aislarse y así se va a encontrar, sino más bien que también tiene que valorar, así como se valora las relaciones interpersonales, también valorar ese momento de alejarse, de separarse, de poder estar consigo mismo, incluso para poder reflexionar sobre aquellas relaciones, ¿no? Porque a veces la sociedad exige tanto hacia afuera que el individuo no puede interiorizar sus pensamientos, no puede reflexionar, y eso lo lleva como si estuviera únicamente reaccionando en lugar de actuar. Muchas gracias. Leo lo que señala el diccionario filosófico. Soledad no es lo mismo que el aislamiento. Estar aislado es estar separado de los otros, sin relaciones, sin amigos y sin amores. Estado anormal para el hombre y casi siempre doloroso o mortífero. En cambio, la soledad es nuestra condición ordinaria, no porque no tengamos relaciones con el otro, sino porque estas relaciones no podrían abolir nuestra soledad esencial, que reside en el hecho de que estamos solos para ser lo que somos y para vivir lo que vivimos. En la medida en que estamos solos, escribe Rilke, el amor y la muerte se aproximan, no porque no exista el amor o que uno muera solo, sino porque nadie puede amar o morir en nuestro lugar. Por eso uno muere solo, decía Pascal, no porque haya de morir aislado. En tiempos de Pascal casi nunca sucedía así. A su lado se encontraban normalmente un sacerdote, la familia, los amigos, sino porque nadie puede morir en nuestro lugar. Por eso uno vive solo, siempre, porque nadie puede vivir en nuestro lugar. Por eso el aislamiento es la excepción y la soledad la regla. Es el precio que hay que pagar para ser uno mismo. Comte Sponville. ¿Cuál sería sus comentarios de esta definición de soledad? Bueno, me parece importante y también esencial, ¿no? El hecho de poder justamente entender la soledad como una condición existencial del ser humano. En este sentido, va relacionado a lo que mencionaba en esta subdivisión, ¿no? Que hacíamos entre sentirse solo y estar solo. Uno puede incluso sentirse solo aún estando en medio de una multitud, y esa es una condición del ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede, digamos, comprender lo que está en la mente del otro, no puede percibir el mundo como lo percibe el otro. En este sentido, el ser humano siempre se enfrenta como individuo ante el mundo. Puede estar acompañado, pero jamás puede, digamos, compartir esa lucha existencial, ¿no?
Entonces, en este sentido también destaco el hecho de que la soledad es importante, saber habitarla, saber sobrellevarla. Y bueno, aquí hay una, digamos, una crítica de Nietzsche que menciona que nadie nos enseña a estar solos. Y ese es un problema, porque cuando no sabemos estar solos, con tal de poder sentirnos acompañados o aliviar ese dolor de la soledad, podemos relacionarnos con cualquier tipo de personas. Y eso puede llegar a ser dificultoso e incluso problemático, porque no sabemos con qué tipo de personas nos relacionamos. Únicamente lo que buscamos es la satisfacción o que nos saquen de ese, digamos, estado de depresión que genera a veces la soledad. Entonces, en este sentido, ni aunque nos relacionemos, podemos, digamos, ver el mundo como ver el otro, ni el otro va a ver el mundo como yo lo veo. Entonces, en este sentido, es importante poder desarrollar una individualidad fuerte para poder afrontar la soledad, porque de lo contrario, como mencionaba, con cualquier, digamos, instancia que nos puedan ofrecer para poder salir de ese estado, lo vamos a hacer. Y el individuo va a sucumbir a menos que pueda sobrellevar su soledad. Y aquí recuerdo algo que decía también Baltasar Gracián, que decía que los males que enfrenta el individuo mayormente se deben a que no sabe estar solo. Entonces, la pregunta sería, porque regularmente, a pesar de que algunas canciones digan lo contrario, la pregunta es, ¿la soledad es una elección personal o le constituye al ser humano la soledad? Bueno, la soledad, como, incluso como lo mencionaba, ¿no? En la definición del diccionario filosófico, es una condición del ser humano, es una condición del individuo, porque yo no puedo vivir por el otro, así como el otro no puede vivir por mí. Cada uno tiene que ver por su vida, por su existencia, y en esa medida está solo. Pero también llega un punto en el que, digamos, ya llevándolo al ámbito de las relaciones sociales, uno puede decidir, digamos, apartarse, pero aún así, estando en relaciones sociales, es justamente esto, que el ser humano siempre se va a sentir solo, porque es su condición, se está enfrentando solo él contra el mundo. Así como tampoco puedo morir por otro, solo muero por mí mismo. Tampoco puedo vivir por el otro, solo vivo por mí mismo. Y en este sentido, recuerdo un poco lo que mencionaba Marco Aurelio, ¿no? Sobre que la vida se asemeja más a la lucha. Y en esta lucha estamos solos. Podemos tener acompañantes, podemos tener alguien que va a nuestro lado, pero eso no significa que entienda lo que nosotros vivimos, que entienda cómo vemos el mundo, que entienda lo que estamos pasando. Por esto es importante la construcción del individuo en la soledad, porque solo así va a poder enfrentar esos momentos en los que no va a poder contar con nadie. Alguien puede decir, puedes contar conmigo para lo que quieras, pero va a haber un punto en el que esa persona no va a poder estar ahí. Y el individuo, al generar una dependencia de esa persona, no sabe enfrentar ciertas situaciones solo. Entonces, ese es el, digamos, el aspecto que hay que verle a la soledad, ¿no? Una oportunidad para desarrollar una individualidad fuerte. Bien, hablando de filosofía práctica, entiendo que la semana pasada la Organización Mundial de la Salud declaraba una epidemia en países llamados desarrollados como Estados Unidos, una epidemia que es la soledad. ¿Cuál sería su respuesta frente a esta declaración de epidemia a la soledad en ciertos países, en ciertas poblaciones? Bueno, sí, sí lo había visto y me pareció interesante, ¿no? Por un lado, pero también preocupante justamente por lo que menciono, que la soledad es un medio por el cual el individuo se descubre incluso a sí mismo. Pero leyendo justamente esta noticia, mencionaba que muchas veces esto se da por, digamos, cuando las personas se aíslan. Entonces aquí tenemos la diferencia, ¿no? Entre estar solo y estar aislado. Porque, por ejemplo, yo puedo estar aislado, yo puedo estar en mi cuarto con mi celular, y eso para la gente es de estar solo.
Y en ese punto, o sea, es cierto, ¿no? No estoy con otros y el celular sustituye el puesto del otro. Entonces, lo que generamos o lo que buscamos generar es tener la noción de que la soledad es incluso apartarse de lo tecnológico, apartarse de este mundo virtual, porque incluso eso nos distrae de nosotros mismos. Y este aislamiento por medio de la virtualidad, Byung-Chul Han lo menciona en su libro En el enjambre, ¿no? Él menciona que la tecnología, si bien acorta las distancias, también nos aísla, nos vuelve sujetos aislados. Entonces ya no tengo que salir a encontrarme con el otro. Puedo escribirle un mensaje, puedo hacer una videollamada, por lo tanto puedo quedarme en mi casa. Pero eso no es estar solo, eso es estar aislado. Entonces me parece a mí que la soledad no debería ser declarada como una pandemia, sino más bien el aislamiento. Y es justamente esto, lo vimos, ¿no? En la pandemia del COVID, que justamente la sociedad se aisló, pero no necesariamente estuvo sola consigo misma. Entonces, me parece importante también diferenciar esto, porque el aislamiento puede sobrellevarse en cierta medida con la tecnología, comunicándome, haciendo videollamadas, etcétera. Pero en la soledad no puede, digamos, no puede incluirse a nadie más que no sea el sujeto mismo, el individuo, porque como mencionaba, es uno contra la existencia. Así, somos un conjunto contra la existencia, pero cada una la enfrenta de diferentes maneras. No todos enfrentamos las mismas dificultades, no todos enfrentamos los mismos problemas. E incluso la soledad puede ser un medio para atenuar el estrés, un medio para poder relajarse. Por lo tanto, me parece que está mal dicho, ¿no? Que la soledad, perdón, sea una pandemia, sino más bien el aislamiento. Y eso es lo que estamos viendo. La gente que se vuelve aislada se vuelve en cierto sentido, digamos, un poco hosca con los demás. Y ese es un problema. Pero una persona que sabe estar solo, y estar solo no significa, por ejemplo, estar en la esquina de un cuarto, sentado sin nadie, sin hacer nada. Leer un libro, estando en tu cuarto o en tu casa, es saber estar solo. Por eso incluso me parece importante el hecho de que se pueda difundir la lectura, ¿no? Porque la lectura es un medio por el cual uno aprende a estar solo. Necesita estar solo para poder entender lo que se dice, para poder leer, para poder comprender y para poder profundizar. Entonces me parece que la epidemia, o como mencionaba, la pandemia incluso podría decirse, no es la soledad, sino más bien el aislamiento, la incapacidad para saber estar con uno mismo. En esa misma línea, William, diríamos que ¿qué consecuencias tendría esta indistinción entre aislamiento y soledad? Me explico, o sea, si la soledad prácticamente nos constituye, es parte del ser humano de existir, de vivir y de morir. De hecho, si hablamos de aislamiento, es diferente. El aislamiento viene a ser como una consecuencia de una serie de situaciones en las relaciones sociales, en el tejido social, en la vida. Entonces, aparece que no se quiere afrontar este conjunto de relaciones que provocan el aislamiento. Y lo que se quiere es decir, vea, no esté solo. O sea, nadie quiere hacerse cargo de abordar el aislamiento, le califican de soledad y se desentienden del asunto. Porque yo no sé si es que será la industria farmacéutica o quién será que va a lucrar de esta declaración de epidemia a la soledad. ¿Qué opina usted? Bueno, sí me parece problemático, ¿no? El hecho de que se relacione el aislamiento con la soledad, que como mencionamos es una constitución existencial. Y por otro lado, me parece que esto demuestra también el cómo la filosofía es dejada de lado, porque han existido filósofos que han reflexionado sobre la soledad y han destacado la importancia de este estado.
Entonces podemos ver que aquí la filosofía queda relegada, es hecha a un lado. Y me parece que es importante recuperar la reflexión sobre la soledad porque justamente el aislamiento es apartarse de las relaciones interpersonales, alejarme de las otras personas. Y esto se ve mayormente por el hecho de que tenemos la nueva tecnología, ¿no? Te sentimos compañía con un video de YouTube, un video de Netflix, cuando comemos, sentimos esa compañía. Pero eso no es estar solo, eso es estar aislado justamente. Pero estar solo es justamente poder reflexionar sobre lo que hice en mi día, poder planear lo que voy a hacer en una hora, el día siguiente, poder escribir, poder reflexionar, poder pensar. E incluso la soledad es necesaria como un momento de ocio, ¿no? Para una sociedad que vive constantemente acelerada, de que exige y exige y exige, la soledad es un espacio para recuperarse uno mismo, para entrar en calma, para poder, digamos, restituir esta calma que se pierde con la acelerada, digamos, maquinaria de la industria. Y es algo interesante el hecho de que mencione, ¿no? Usted el hecho de que la farmacéutica podría beneficiarse con esta concepción de que la soledad es la que hace mal y no el aislamiento. Me parece interesante porque es justamente eso lo que yo también estaba pensando el día de ayer. ¿Quién se beneficia con la definición de que la soledad es mala? Me parece a mí que esta sociedad interconectada genera individuos que buscan el bienestar en el exterior y justamente la farmacéutica genera eso, algo del exterior que te puede ayudar a sobrellevar ese estado. Pero aquí me parece lo importante es que no se debe buscar el bienestar de afuera, sino más bien adentro. Y ese es un estado también que busca la filosofía práctica, un estado que se construye desde adentro, porque lo de adentro, digamos, es propio, es mío, no, nadie me lo puede quitar. Pero lo de afuera es inestable, lo de afuera es cambiante. Entonces, digamos, construir una identidad o una individualidad basada en el exterior es construir una individualidad inestable, justamente porque lo del exterior cambia constantemente. Entonces, el mercado cambia, la cultura cambia, mi identidad también va a cambiar constantemente si es que me baso en esto. Pero si es que baso mi individualidad o mi identidad en mi interioridad, en mis cualidades propias, va a ser un poco más estable. Obviamente también van a cambiar, pero no va a quedar al margen de los otros, sino al margen de mí mismo. Bien, William. Si es que alguien nos preguntara qué me recomienda para profundizar, ampliar, enriquecerme con lecturas o con videos o con lo que sea, que me hablen de la soledad. ¿Cómo, qué recomendaría, qué compartiría de sus lecturas o de sus autores preferidos sobre la soledad? Bueno, a mí, digamos, lo que me cambió la percepción completamente sobre la soledad fue un libro de Schopenhauer que se titula El arte de vivir bien. Y él hace esta distinción justamente de lo que soy, lo que represento y lo que tengo. Entonces, por ejemplo, un breve resumen podría decirse, él destaca justamente que el individuo debe concentrarse en el desarrollo de sus cualidades internas, porque estas cualidades internas son fundamentales para su bienestar, no el exterior. Entonces, podría recomendar esta y también algo que me ha servido a mí son las meditaciones de Marco Aurelio. Y como mencionaba también, podrían ser cualquier tipo de lectura que al sujeto o al individuo le pueda gustar, porque la lectura exige un espacio en el que no pueda ser interrumpido. La lectura, la escritura, la música, es un espacio en el que uno puede estar consigo mismo, uno puede, digamos, cuando está solo, baila, canta, escribe o lo que sea. Entonces, en este sentido, la soledad también es un espacio de libertad. Y como menciona Schopenhauer justamente en este libro que le mencionaba, él dice que quien no ama la soledad, no ama la libertad. Entonces hay que también apreciar eso de la soledad, ¿no? Que uno puede ser uno mismo sin la necesidad de que otro me juzgue.
Bien, hay un elemento que regularmente conspira, diría, con la soledad, y es el hecho de que vamos muchas veces por la vida buscando culpables y el culpable siempre es el otro. Es decir, no nos hacemos cargo responsablemente de la vida, de la existencia, de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos. Entonces, se podría preguntar, aparte de esta distinción entre aislamiento y soledad, ¿qué otras ideas, qué otros conceptos, qué otros términos se relacionan cuando hablamos de soledad? Bueno, yo por mi parte relaciono a la soledad con la tranquilidad, la quietud, un poco también con la estabilidad. Y es justamente por lo que mencionaba antes, ¿no? Que el exterior es constantemente cambiante, es inestable. Un día, por decir, puedo basar mi personalidad en una canción, pero al día siguiente otra canción es el éxito del momento y así constantemente. Entonces, esa identidad o esa individualidad queda al margen de lo que está cambiando en el mercado, por decirlo. Pero la soledad es un estado de tranquilidad en la que ya no busco nada afuera, busco en mí mismo. Y esto me parece, y no sé, lo he dicho mucho, me parece a mí, pero es importante la soledad justamente para la construcción de una individualidad fuerte. Si no hay una individualidad fuerte, podemos recaer en cualquier cosa que nos haga sentir bien. Entonces, si no estoy bien conmigo mismo, cualquier cosa que me haga sentir bien afuera me va a llevar, quién sabe, por ejemplo, al alcoholismo, a la drogadicción, etcétera. Entonces, la soledad es un espacio en el que uno se reflexiona sobre sí mismo, sobre sus acciones, sobre lo que hace. Y creo que ese también es digamos, lo que la gente busca evitar, ¿no? Darse cuenta de lo que uno hace con su vida, ser responsable de lo que uno hace. Y puede aquí también encontrarse el origen de por qué se evita la soledad. Entonces, es algo de lo que no se puede escapar, justamente. Por eso la gente a veces consume sustancias que inhiben su capacidad para poder pensar, porque no quieren hacerlo. Y es esto, ¿no? Porque les coloca frente a la responsabilidad de sus acciones, de su existir. Y como lo relacioné antes, en este punto puedo relacionar la soledad con la libertad. La libertad implica responsabilidad. Por lo tanto, la soledad también implica responsabilidad, pero no hacia los otros, sino con uno mismo. ¿Qué hago conmigo mismo? ¿Qué estoy haciendo por mi bienestar? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? Entonces, ese es el espacio que proporciona la soledad, un espacio para construirme, para poder reflexionar e incluso para poder cambiar. Bien, en honor al tiempo, concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, William Connelly, a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Recuerde, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.